Están. Entonces, a ver, buenos días, reiterados buenos días a todos, alumnos y alumnas de la Escuela Profesional de Física del curso de Métodos Teóricos de la Física 1. Hoy vamos a continuar con nuestra sesión de clases. Estamos resolviendo problemas ya de divergencia, de teorema de Gauss para 3 dimensiones en coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, compartir documento. Y me confirman, por favor, a ver si están viendo el documento. Sí, profesor. Gracias, Oscar. Entonces, la clase de ayer estuvimos ya resolviendo algunos problemas, ¿no? Relativos a, como dije, a flujo, divergencia y teorema de Gauss. Vamos a continuar ahora. Vamos a continuar. Creo que podemos continuar ya que estamos viendo ejercicios. Y bueno, también vimos, ¿no? El teorema de Gauss. Sería bueno repasar y entender otra vez un poquito el teorema de Gauss. Son 3 cosas importantes: el flujo, la divergencia y el teorema de Gauss. El flujo, pues, es una proyección del campo en la dirección de la superficie normal, por supuesto, a la superficie. Y esas proyecciones se suman en diferenciales de superficie, ¿no? Se suman todo y eso es el flujo. Tiene razón de ser, ¿no? Esa palabra flujo, debido a que estamos proyectando estos campos en la dirección de la normal a la superficie. Y en física comúnmente se usa superficies isotérmicas, superficies de equipotenciales, etc. Y ese flujo está relacionado pues con esos aportes en la dirección de la superficie de los campos que están atravesando. Entonces, es flujo, ¿no? La operación que tienen ahí, una operación integral. Además, vimos la divergencia, una operación diferencial. Como ven acá, divergencia de U es la derivada con respecto a X de la componente X más derivada de la componente Y con respecto a Y. Es muy fácil de recordar, ¿no? Derivada más derivada de componente Z con respecto de Z. Es una magnitud escalar, ¿no? Es una magnitud escalar. Vimos que cuando una superficie es cerrada, los vectores normales salen de ella cuando son positivos. Cuando son negativos, entran al interior de la superficie. Además, vimos el teorema de Gauss, que las necesidades eran importantes, mirando simplemente a la relación matemática, que un campo vectorial U, debe ser continuo en todos los puntos de una superficie cerrada y orientable. Eso es importante, esa superficie debe ser cerrada, orientable y además continua. Y si eso se cumple, entonces también es necesario de que en todos los puntos en el interior de esta superficie S, en el volumen B interior a la superficie S, pues U y sus componentes sean derivables en primer orden, por lo menos, para poder encontrar esta divergencia. Entonces, si eso se cumple, entonces esta expresión matemática ya se satisface, ¿no? Habíamos demostrado eso, ya había sido demostrado y estábamos resolviendo ejercicios. Entonces, vamos a continuar con ejercicios. Ahora vamos a ver un ejercicio bastante físico, ¿no? de aplicación, ya, con un modelo matemático, pero bastante físico. Dice, encontrar la ecuación de continuidad de un fluido. ¿Ya? Vamos a asumir que este es un fluido que no tiene remolinos, es un fluido continuo. Es un fluido laminar, o sea, entre lámina y lámina de fluido no hay fricción. No tenemos problemas de viscosidad, nada de eso, es un fluido continuo. Entonces, a ver, cada punto, cada molécula, digámosle así, ¿no? Si hablamos de moléculas, cada molécula de ese volumen, de ese líquido, pues se está moviendo con una determinada velocidad. Y entonces la velocidad de todas ellas, de todas esas partículas y de todos los componentes que hacen parte del volumen del fluido, tienen un campo de velocidades caracterizados de esta forma: v igual a v de r. ¿No? R, ya saben, son las coordenadas x y z si se refiere a coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, es un campo de velocidades, así vamos a llamarle, es un campo de velocidades. Cada partícula tiene una velocidad propia y, bueno, cualquier velocidad de ellas es un campo de velocidades. Y queremos encontrar una ecuación de conservación de masa en el interior de un fluido en movimiento, ¿no? Entonces, vamos a imaginar acá que tenemos un gran fluido y que hemos hecho una partición de un diferencial de volumen, pero el volumen es muy pequeñitos. Claro, acá está muy magnificada la caja de partición, pero por eso he puesto diferencial de B, ¿no? Muy pequeñita, ¿no? Pero aquí para trabajar pues la dibujamos un poco más grande, ¿no? Eje X, este aquí, eje Y el horizontal, el que está paralelo a la superficie del plano en forma horizontal, y eje Z el vertical, ¿no?
Entonces, vamos a calcular el flujo. El flujo en el sentido de cuántos kilogramos, o sea, cuánta cantidad de materia por unidad de tiempo es atravesada saliendo de estas superficies, de todas estas superficies. Esta cajita tiene 6 superficies. La parte anterior, posterior, que es la de dirección X, la parte izquierda y la parte derecha, que es la de dirección y la de abajo, la tapa de abajo y la tapa de arriba, que están en la dirección Z, ¿no? Como siempre, como hemos hecho también en la demostración del teorema de Gauss, vamos a calcular los flujos, o sea, esas cantidades de masa por unidad de tiempo que son atravesadas por las paredes de esta cajita de partición. Y lo vamos a hacer en una dirección y por analogía vamos a escribir los flujos en las otras direcciones. Entonces, hagámoslo en la dirección X, como ven acá, en este vectorcito rojo. Vamos a orientar en esa dirección y vamos a calcular ese flujo en esa dirección. El vector normal, como ven acá en la cara aquí anterior, en la cara ABCD, como ven acá, el vector normal es hacia afuera. O sea, estamos orientando los vectores normales en forma positiva. Y como habíamos dicho, para una superficie cerrada, que es el caso de esta cajita, los vectores normales son positivos y salen del volumen. Entonces, en esta cara ABCD está muy bien dibujado el vector normal. Y esa también será la dirección del vector superficie, diferencial de superficie, bueno, si hay elementos pequeñitos, ¿no? Y por atrás, por la cara A'B', C'D', que es la cara posterior, por ahí también hay un flujo y una dirección normal positiva que se orienta hacia atrás, o sea, opuesta a la que se orienta por esta cara delantera, ¿no? Se orienta hacia atrás. Entonces ahí ya tengo que pensar en signos, en signos, unos positivos, por ejemplo, los que están acá en la cara ABCD, y negativos, los que están sobre la cara A'B', C'D', ¿no? Entonces, bien, vamos a ver el flujo en esa dirección entonces. Vamos vamos a dar nombre a ese flujo como tasa de transporte de masa en la dirección X, ¿no? Entonces, nos interesa no lo que pase por dentro, sino lo que está pasando en las superficies, ¿no? A nivel de la frontera de esta cajita. O sea, cuánto está saliendo por la superficie ABCD y cuánto está saliendo por las caras primadas acá atrás. Entonces, como verán acá, si yo multiplico la densidad del material, ustedes saben, la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico, se multiplica por el volumen, o sea, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Lógico, ahí kilogramo por metro cúbico multiplicado por metro cúbico me va a dar kilogramos, o sea, cantidad de materia. Pero la velocidad, pues, es derivada de X con respecto de T, o sea, el diferencial de X que hace parte del diferencial de volumen sobre diferencial de T. O sea, es una tasa de cambio en el tiempo de la cantidad de materia que se está propagando por esta cara, ABCD o A'B', C'D'. En mi caso, estoy trabajando para la cara posterior, o sea, la A'B', C'D', que se encuentra a nivel del origen de coordenadas, ¿no? Esa cara de atrás está a nivel del origen de coordenadas. Entonces, diremos que como está ahí atrás, ¿no? Esa cara que estoy trabajando ahora para encontrar la tasa de transporte de masa en dirección X, como está ahí atrás, el flujo va para atrás. O sea, el vector unitario, N', se orienta en sentido negativo al vector normal, positivo, que va en la dirección de este sistema de coordenadas, el eje X, ¿no? Se orienta en sentido opuesto. Por eso es que le colocamos menos, ¿no? Por eso es que colocamos menos a esa tasa de transporte. Entonces, es correcto, ¿no? Las unidades son cantidad de materia por unidad de tiempo, ya que ρ se mide en kilogramos por metro cúbico, y todo esto se va a medir en metros cúbicos por segundo. Y nuestro trabajo es solamente en la dirección X, por eso es que nos referimos acá a la derivada de X con respecto a T. No derivada de Y con respecto a T, ni derivada de Z con respecto a T, porque estamos orientándonos todo en la dirección del eje X, nada más. Bien, entonces ya tengo el transporte de masa en la dirección del eje X y está ubicada en el centro, por lo tanto no tengo que aumentar ningún diferencial acá, ¿no? No necesito aumentar diferenciales, o sea, encontrar incrementos, perturbaciones, porque estoy en el origen de coordenadas, acá atrás. Ahora, más bien para la cara ABCD, para encontrar esa tasa de transporte de masa en dirección X en la cara ABCD, ahí sí, si se dan cuenta, ya no está en el origen de coordenadas esta cara ABCD, ahora está adelante del origen, una distancia diferencial de X, como ven acá, una distancia diferencial de X. Entonces, vamos a encontrar un término perturbado de esta cantidad, ρ X de Y de Z. Pero bueno, de Y de Z, así hallemos una perturbación en dy de Z, no hay problema, porque como nuestra perturbación va a ir en la dirección del eje X, dy y de Z son independientes de X,
Entonces ellos los puedo sacar afuera de los cambios que yo pueda provocar. Y entonces los cambios solo van a estar afectados a rho Bx, a toda esta parte, ¿no? Entonces, esto que se mide a nivel del origen de coordenadas, más un incremento, ya que estamos adelantando, yendo más adelante en un ancho, en un largo, o bueno, una longitud diferencial de x, más entonces el incremento que sería derivada con respecto de x de la cantidad que queremos variar por el diferencial de x, por ese anchito, ¿no? Para que desde ahí atrás, desde donde es el origen de coordenadas, estoy avanzando hacia adelante para encontrar el flujo en la cara BCD. Además, este flujo es positivo. Como verán, este vector normal se está orientando en la dirección del eje x positivo. Por eso es que queda como positivo. Entonces, muy bien, hasta aquí está todo bien. Y todos estos cálculos aquí se hacen respecto al origen de coordenadas, como una expansión en series, ¿no? En serie de Taylor, de primer orden. Entonces, por eso especifico acá que todo está en referencia al punto x igual a 0, ¿no? La expansión que se está haciendo acá de Taylor a perturbación de primer orden se está haciendo desde el nivel x igual a 0, ¿no? Desde ahí atrás. Bien, entonces ya tengo las tasas de transporte de masa en dirección x sobre la cara posterior, con el negativo porque se va para atrás, y sobre la cara anterior, positiva, porque está para acá adelante, ¿no? Está hacia adelante, según nuestro sistema de referencia. Entonces, ahora, ¿cuál será la tasa de transporte neta en la dirección del eje X? Habrá que sumar estas dos, ¿no? Habrá que sumar estas dos. Como ven, esta y este término aquí se anulan. Todo esto se anula. Y solamente me queda la parte de perturbación, ¿no? La parte del diferencial. Esto acá, multiplicado por dy por dz. O sea, derivada con respecto de x de rho bx por dx de y de z. Y acá dx de y de z es el diferencial de volumen, ¿no? Es la multiplicación de todas las aristas de este paralelepípedo. Entonces, ya, por diferencial de volumen, ¿no? Entonces, ahora sí ya puedo escribir de forma análoga todos los transportes de la tasa de transporte de masa neta en dirección Y y en dirección Z. Por analogía, pues en Y será derivada con respecto a Y de rho por BY, diferencial de volumen, y lo mismo en Z. Entonces, una vez que tenemos ya todas las tasas de transporte netas en todas las direcciones y se darán cuenta, son cantidades escalares, no son cantidades vectoriales, no de ninguna manera, son cantidades escalares, la densidad es escalar, esta es la rapidez, Bx, en realidad es de la cantidad de materia por unidad de tiempo, ¿no? Y eso es una magnitud escalar, ¿no? Así entonces, sumamos todo para encontrar la tasa de transporte neta en toda la celdita de partición, ¿no? De todo el volumen inmenso que podría ser. Y sumamos todo y por supuesto el factor común diferencial de volumen, ¿no? Bueno, pero ahora me doy cuenta, derivada con respecto de x de rho bx, derivada con respecto de y de rho by, derivada con respecto de z de rho bz, siendo bx, by y bz las tres componentes del vector velocidad, del vector campo de velocidad. Entonces puedo decir naturalmente que esto es la divergencia de rho, el escalar rho, por el vector velocidad, ¿sí? Claro, porque si yo calculo rho por b, la componente x de rho por b es esta, la componente y de rho por b es esta, y la componente de rho por b es z es esta. Y entonces ahí veo clara la divergencia, ¿no? El operador nabla multiplicado escalarmente por ese vector rho por b. Bien, entonces ya tenemos la tasa de transporte de masa neta, ¿no? Pero lo que voy a yo encontrar ahora es esa tasa de transporte, pero por unidad de volumen, ¿no? O sea, dividiendo entre el volumen de la celda de partición. Si hago esta división acá, esta tasa por unidad de volumen, pasa para allá dividiendo, ¿no? Para que me quede el elemento, la cantidad por unidad de volumen, y por supuesto esto está en kilogramos por metro cúbico por segundo, me va a quedar la divergencia de rho por b. Entonces, entendemos físicamente que la divergencia de la densidad por el campo de velocidades, ¿no? El campo vectorial de velocidades, es la tasa de transporte de masa por unidad de volumen, y sus unidades kilogramo por metro cúbico por segundo, ¿no? Sigue siendo una magnitud escalar, tanto físicamente como matemáticamente, porque estamos hallando divergencia, ¿no? Y sabemos que la divergencia de un campo vectorial es una magnitud escalar, ¿no? Bien. Ahora, por otro lado, de hecho está entrando acá un fluido, ¿no? Bueno, no es que esté entrando, sino más bien se está perdiendo fluido, debido a que estoy analizando todo lo que está saliendo en la cara ABCD y todo lo que está saliendo por la cara A'B', C'D'. Entonces, de alguna manera, yo estoy viendo pérdida de cantidad de materia acá dentro, ¿no? Dentro de esta caja de partición. Entonces, esa pérdida la vamos a entender también de esta manera. Menos
tasa de cambio en el tiempo de la densidad, menos tasa de cambio en el tiempo de la densidad. Y como ven ahí, también las unidades son compatibles, porque acá la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico. Como estamos dividiendo por el tiempo, o sea, estamos saliendo la tasa de cambio en el tiempo, kilogramos por metro cúbico por segundo. O sea, se trata de esta cantidad acá, o sea, de la tasa de transporte de masa por elemento de volumen. Entonces, por conservación de masa, todo esto que entra y sale en equilibrio y en un análisis de equilibrio final, ¿no? Dentro de la celda de partición, es igual a la cantidad de materia por unidad de tiempo que está fluyendo, ¿no? Que está saliendo del cubo, por eso menos. Entonces, por conservación de materia, como les digo, conservación de masa, igualamos esas dos cantidades. Y bueno, acá arreglamos este con menos, pasa para allá con más, y nos queda esta ecuación. Derivada de la densidad con respecto al tiempo, más la divergencia de la densidad por el campo de velocidad es igual a cero. Esta es la famosa, bastante conocida, ¿no? Cuando se trabaja en fluidos. Hablo de fluidos, un curso un poquito más elevado del que ustedes han llevado posiblemente en su matemática básica, con seguridad, porque en ese tiempo no se hablaba de divergencias, ¿no? Pero esta es la ecuación diferencial de transporte de masa y de conservación de masa para un fluido, ¿no? Se le llama la ecuación de continuidad de un fluido. Digo compresible en el sentido que su densidad puede variar. De hecho, acá, si ven acá derivada de ρ con respecto de t, quiere decir que ρ depende del tiempo. Y si veo acá la divergencia de ρ por b, quiere decir que ρ podría depender también de la posición. O sea, es una densidad que puede variar en todos los puntos del fluido, tanto en cualquier punto de la posición como en el tiempo. Es una ecuación bastante general. Se las presento ahí, es la ecuación de continuidad de un fluido muy famosa, ¿no? Realmente esta ecuación hasta aparece cuando se hace teoría de conducción eléctrica, porque hay que asemejar los electrones dentro de un conductor como que fueran las moléculas de un fluido, y se están moviendo, y entonces imaginar que este ρ por b es de repente la densidad de corriente, ¿no? La densidad de corriente, y entonces también imitando a un fluido, ¿no? La conducción de carga eléctrica dentro de un material conductor se puede escribir también con esta ecuación de continuidad. Solamente que ρ por b cambia, ¿no? Tiene un sentido diferente. ρ por b, por ejemplo, en el caso de electricidad, es la densidad de corriente, y ρ es la densidad de carga, ¿no? Densidad de carga eléctrica, carga por unidad de volumen. Entonces, y de hecho, hay otras partes en la física en que también se encuentra esta ecuación de continuidad. Por ejemplo, cuando se estudia mecánica cuántica y ρ representa la densidad de probabilidad, hay que imaginar al sistema cuántico como que hay un fluido abstracto, ¿no? Que se está moviendo y se está transportando, que es la densidad de probabilidad. Es una cosa más abstracta, hay que pensar de una manera más abstracta. Eso se lleva inclusive hasta la teoría de campos, campo cuántico, campo clásico, y realmente esta ecuación es básica, es elemental para, hasta en sentido muy abstracto, como le estoy diciendo en mecánica cuántica, ¿no? Bien, bueno, entonces, una nota especial, ¿no? Aquí yo veo la divergencia de un escalar por un vector. A veces a uno le interesa, ya que el operador nabla es un operador diferencial, y acá estaría calculando la divergencia o las derivadas, en todo caso, de un producto de funciones, una escalar y una vectorial. Entonces, habrá que pensar también en algo parecido que ustedes aprendieron en su curso de matemática básica, de matemática 1, diré, ¿no? Que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, cosa de esa, ¿no? Entonces acá también se aplica esas operaciones. Por ejemplo, digo, la divergencia de un campo escalar, llamémosle F, por un campo vectorial, llamémosle V, se calcula así. A ver, miren, vamos a hacer una pequeña demostración rápida para ver cómo esto puede disociarse en esta expresión que veo por acá. Bueno, la divergencia es la derivada con respecto a x de la componente x más la derivada con respecto a y de la componente y más la derivada con respecto a z de la componente z de ese campo vectorial. Y ahí está escrito. Ahora, acá sí es explícito que tengo la derivada de un producto. Entonces lo haré, ¿no? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Lo mismo hago con todos los otros casos, con los otros dos casos. Y extendemos toda la expresión, ¿no? Ahora, me centro en estos términos. El primero, fíjense, el primero, el tercero y el quinto. ¿Qué ven ahí? Ahí vemos
Miren, en el primero veo derivada de f con respecto de x. En el tercero veo derivada de f con respecto de y. Y en el cuarto veo derivada de f con respecto de z. Si se dan cuenta, ese es el gradiente de f, ¿no? Esas tres componentes, derivada de f con respecto de x, derivada de f con respecto de y derivada de f con respecto de z, se trata del gradiente de f. Y sus otros factores son Vx, Vy y Vz, que son las tres componentes también del campo de velocidades. O sea, ¿qué estoy haciendo realmente? Estoy multiplicando escalarmente el gradiente de f por el campo de velocidades. Eso es lo que estoy teniendo con estos tres términos acá. Este primero, este tercero y este quinto, ¿verdad? Quinto término. Ya, entonces identifico esos tres términos en esta forma. Ahora, ¿qué me queda? Me queda f por derivada de bx con respecto de x, f por derivada de by con respecto de y f derivada de bz con respecto a z. F es un factor común, puedo sacarlo y me quedan tres cosas. Derivada de bx con respecto a x, más derivada de by con respecto a y, más derivada de bz con respecto a z, que como ven es la divergencia, ¿verdad? Es la divergencia del campo de velocidades. Entonces, ahí miren cómo resulta. Divergencia del producto de un escalar por un vector es el gradiente del primer vector, producto punto, el segundo, sin derivar, más el primero sin derivar por la divergencia de v. ¿Cuándo sé que yo debo usar estos productos escalares? ¿Cuándo sé que debo utilizar gradientes? ¿Cuándo sé que debo usar divergencias? Si a mí me han dado solamente divergencias acá, es que tienen que seguir la secuencia. La divergencia es una magnitud escalar. Y aquí entonces gradiente, para que haya una multiplicación escalar por el campo B y me otorgue un escalar, es de necesidad que en habla F, sea una magnitud vectorial. Y eso solo lo logro con gradiente. Entonces es correcto. Es correcto, ¿no? Y aquí sí es inmediato F. Y bueno, estamos aplicando directamente la divergencia de V. Y tiene que ser divergencia porque esto me tiene que devolver una magnitud escalar para que multiplicado por este escalar me dé un escalar, como debe ser la divergencia de un campo vectorial, ¿no? Entonces, seguir esos pasos y no va a haber equivocación para poder usar la propiedad de la derivada de un producto, sea el operador que tengan. Divergencia, de repente también va a haber un rotacional, va a haber otras cosas. Entonces, ya, hay que tener mucho cuidado. Bueno, a ver, si aplicamos esta propiedad a nuestra ecuación de continuidad, ¿qué pasaría? A ver, divergencia de ρ por b sería gradiente de ρ, o sea, de la densidad, producto escalar la velocidad del campo de velocidades, más la densidad por la divergencia del campo de velocidades. Eso sería, si es que aplico a esta expresión. Pero, ¿qué tal si les dicen el fluido con el que estamos tratando es un fluido incompresible? ¿Qué quiere decir que sea un fluido incompresible? De que no puede comprimirse más. O sea, por más que yo haga presión para comprimirlo, no comprime. O sea, eso quiere decir que su densidad va a ser constante, no va a variar, ¿no? Si es un fluido incompresible. Entonces, si la densidad es constante, la derivada temporal será cero, ¿no? Porque si ρ es constante, esta derivada me va a dar cero. Es más, acá ρ, al ser constante, puede salir fuera del operador de divergencia, porque el operador de divergencia no es un operador diferencial. Tiene que actuar sobre cantidades que varíen en x, y o z, ¿no? Pero ρ es constante, entonces puede salir fuera del operador y nos quedaría simplemente ρ por divergencia de b igual a cero. Bueno, ρ se puede ir allá dividiendo y finalmente solamente me queda divergencia de velocidad igual a cero, ¿no? Y como les dije, los matemáticos acostumbran a llamar a un vector que tenga divergencia cero un campo solenoidal, así se le llama. Entonces vamos a llamar a ese campo, es la ecuación de continuidad, perdón, se reduce a la ecuación de un campo de velocidades solenoidales, cuya divergencia es nula. Interesante todas las consecuencias que se pueden lograr de la ecuación de continuidad de un fluido, ¿no? Ojo, ese fluido no tiene torbellinos, no tiene problemas, es un fluido continuo, ¿no? de régimen continuo. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el desarrollo de este ejercicio? ¿No? Es puramente físico, ¿no? Solamente que hemos tratado de introducir toda la matemática que se puede, modelo matemático, ¿no? Pero es dirigido hacia ustedes. Ustedes son físicos, hay que trabajar de forma física, ¿no? En modo físico. Bueno, me dicen, por favor, si hay alguna duda, pregunta. En el chat creo que están. Buenos días, profesor. Buenos días, Laura. Sí, hablamos. Y en el foro, a ver, siempre llenar el foro, ¿no? El foro está en el mismo lugar, no ha cambiado. Entonces, traten de llenar el foro. Y las preguntas que hicieron el día de ayer, por favor, colócanlas en el foro, porque si no, yo no voy a poder evaluar de otro modo.
Cuando tenga las notas de evaluación, ustedes dirán, pero si yo participé, pero no colocó su nota en el foro, porque este es el sitio oficial donde nosotros sacamos notas, todo tipo de notas. Entonces, todo debe estar aquí, ¿no? En el foro, no por otra parte, ¿no? A menos que se diga lo contrario, ¿no? Alguna excepción algunas veces. Bueno, parece que no hay dudas, entonces vamos a continuar. Dice el siguiente ejercicio: demostrar el teorema de la divergencia, o sea, el teorema de Gauss, para el campo U, campo vectorial U, ZI más XJ menos 3Y cuadrado ZK. Nos están dando un campo que depende de X y Z. Y B es el volumen encerrado por las siguientes superficies. Un cilindro, X cuadrado más Y cuadrado igual a 16. Como verán, X cuadrado más Y cuadrado igual a 16 es un cilindro de eje Z, ¿no? Su eje está en el eje Z, de radio 4, centrado en 0, 0, 0, 0 en el plano XY, y en general en 3 dimensiones en el 0, 0, 0. Y los planos X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0 y Z igual a 5 en el primer octante. A ver, vamos a analizar todo eso. Como verán, acá está el cilindro. ¿Ya? Ahí está el cilindro. El cilindro es de radio 4, ¿ya? Con su plano de proyección en el plano XY, formando la superficie de la base del disco del cilindro en el plano XY de radio 4, ¿no? Es así que nos dijeron X cuadrado más Y cuadrado igual a 16. Ahora, ¿quién es el plano X igual a 0? A ver, nos ubicamos en X igual a 0. Aquí sería. Y el plano X igual a 0 es el plano YZ. Como ven acá, es este rectangulito que estoy pasando con el marcador del PDF, ¿no? Es el plano YZ. Ese es el X igual a 0. Pero ojo, han dicho en el primer octante, por eso es que me restringo solo a esa parte, ¿no? En el primer octante. Después nos dijeron el plano Y igual a 0 y Z igual a 0. A ver, el Y igual a 0, ¿dónde está? Y igual a 0 está en el plano XZ. Y igual a 0 realmente es el plano XZ. O sea, es este plano que estoy siguiendo con la manito del PDF. Es ese plano, es este acá. Luego, ¿qué más me están diciendo? El plano Z igual a 0 y el plano Z igual a 5. El plano Z igual a 0 está en el plano XY, o sea, acá abajo en la base. Y el plano Z igual a 5 está en la superficie acá arriba, a nivel de 5 unidades hacia arriba en el eje Z. Entonces, esa es la región donde vamos a trabajar, ¿no? Y en el primer octante todavía nos dijeron, o sea, acá adelante. Justo está dibujado en rojo todo eso, ¿no? Está dibujado en rojo. Muy bien, entonces ahí vamos a trabajar. Va a ser una superficie cerrada. Y entonces me dice que yo pruebe el teorema de Gauss, si el teorema de Gauss es correcto. Que el teorema de Gauss nos decía, a ver si miramos, ¿no? El teorema de Gauss nos dice, el flujo del campo U en esa superficie, en este caso en ese octante de cilindro, ¿no? En el primer octante del cilindro, a una altura de Z igual 5, en esa superficie, el flujo total en la superficie entera cerrada debe ser igual al integral de volumen en esa región que ahorita hemos visto de divergencia de U diferencial de volumen. O sea, vamos a calcular esta integral y por separado vamos a calcular esta otra integral y vamos a probar que esta igualdad se cumple. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, vamos a ver. Ya pasamos el ejercicio de la aplicación física. Este es puramente matemático, pero es de mucho interés para que sepamos integrar y trabajar, ¿no? Entonces, de hecho, como voy a hallar flujos, yo necesito vectores normales a todas estas superficies. A esta superficie en arco, que está en la pared lateral del cilindro, ¿no? Necesito los vectores normales sobre estas caras rectangulares, sobre esta base en forma de cuarto de círculo y la base superior, o sea, la tapa, también en forma de cuarto de círculo, ¿no? Entonces necesito todos los vectores normales para hacer los cálculos. Pero antes de eso, antes de empezar a hacer los cálculos uno por uno y detalle superficie por superficie, porque lo que vamos a hacer es primero calcular la integral de la izquierda, vamos a dar una pequeña teoría. Porque trabajar en superficies que están en R3 es un poquito complicado y hacer los cálculos de integración más todavía. Entonces, en superficies digo en R3, o sea, superficies libres que están por ahí, por ejemplo, la cara lateral de este cilindro, ¿no? Esta parte. Ahí es un poquito complicado. Entonces, vamos a hacer una pequeña teoría y por favor atiendan esto, esto es importante, este es el corazón porque con esto vamos a entender todo el desarrollo del ejercicio. Ubíquense en un sistema de coordenadas X y Z como estamos acá. Tomemos un elemento de la superficie, un elemento de cualquier superficie, no necesariamente esta, ¿no? Cualquier superficie que yo la voy a ver en 3 dimensiones así, como ven acá.
¿ya? Imaginemos que la vemos así. Estoy viendo un perfil de esa superficie, ¿ya? Un perfil de esa superficie y que está atravesando la pantalla de su computador, de su celular, ¿ya? Está atravesándolo. Y vamos a hacer una proyección hacia los planos, puede ser al XY, puede ser al YZ, puede ser al ZX, pero vamos a proyectar en uno de los planos para poder hacer una integración más fácil y no estar trabajando en 3 dimensiones, sino cuando yo me proyecte, por ejemplo, al plano XY, ya voy a estar trabajando solamente en 2 coordenadas XY y el trabajo sería mucho más sencillo. Entonces, ese es el propósito, ¿ya? Entonces, tenemos esa superficie y vamos a proyectarla con una condición especial. Ahorita vamos a hablar de eso. Imagina, a ver, esta superficie entonces la vamos a proyectar hacia el plano XY. Y como verán, si yo proyecto, me va a dar esto acá, ¿no? Ya no vamos a hablar de un diferencial de S general, sino como vamos a estar en el plano XY, voy a hablar de un diferencial de X por diferencial de Y, ¿no? Es un parchecito de superficie, pequeñito, ¿no? Que lo estamos proyectando. Pero ¿cuál es la condición de esta proyección? Lo importante es que cada punto, y esto es importante, entiendan bien, cada punto de esta superficie debe mapear ahí abajo en otro punto diferente siempre de esta otra superficie en el plano XY. O sea, todos los puntos deben tener un punto asociado en el plano XY y todos ellos diferentes, ¿ya? Que no se vayan a repetir. Si no, perdemos información. Imagínense que 2 puntos de esta diferencial de superficie vayan y mapeen en un solo punto en el plano XY. Ya perdieron información. Y el cálculo del integral ya no es correcto, ¿no? Las integrales de superficie que vayan a hacer al proyectarse en el plano XY. Entonces, es necesario que todos los puntos de esa superficie, todos, mapeen en un punto diferente en el plano donde quieren proyectar. ¿Ya? Si hay un mapeo de 2 de estos puntos, mínimo 2, más peor aún, pero mínimo 2 que mapeen en un solo punto acá, no se puede. ¿Ya? No vamos a hacer todo este trabajo que vamos a explicar. Entonces necesitamos que el mapeo sea 1 a 1, 1 a 1. ¿No? Si eso sucede, entonces vamos adelante. A ver, ¿qué hacemos? Este diferencial de superficie que está en R3 tiene un vector normal unitario perpendicular a su superficie que le vamos a llamar este N acá. ¿Ya? En el plano XY es más fácil, no es un vector libre y en cualquier dirección con 3 componentes como este, sino en el plano XY es un solo vector unitario perpendicular a esa superficie, que es el vector unitario K, ¿no? Bien sencillo. Por eso es bueno trabajar en una proyección y no estar integrando en esta forma que se hace complicado, sino trabajar en la proyección, es mucho más fácil. Bueno, a ver, entonces, como ahora me voy a interesar en esa proyección, ese diferencial de X, diferencial de Y, es como un cateto acá, ¿no? Como un cateto de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es diferencial de S y cuyo cateto adyacente es de X de Y. De esa forma, entonces, de X de Y, que sería el cateto, sería igual a la hipotenusa diferencial de S por el coseno del ángulo formado entre esas dos superficies, ¿no? En la superficie en R3 y la superficie en el plano XY. Entonces, por coseno de alfa. Y ahora, fíjense acá, en esta construcción que hemos hecho, los vectores normal a la superficie diferencial de S y el normal a la superficie de X de Y, ¿no? Que son estos dos vectores, también forman ese ángulo alfa. Por geometría básica, no elemental, este ángulo es idéntico a este. El ángulo entre las normales es igual al ángulo entre las tangentes, ¿no? Entre los planos originales. Entonces, ¿y qué es coseno de alfa si este n es unitario y este k es unitario? Yo podría hallar el producto escalar de n con k, n.k, y yo sé que n.k es el módulo de n que es 1, módulo de k que es 1, por el coseno del ángulo formado, o sea, el ángulo alfa. Así, coseno de alfa sería el producto escalar n por k, n por k. Y acá uso el valor absoluto en el sentido de que yo quiero el ángulo agudo, no quiero el ángulo obtuso. Si de repente les sale un ángulo obtuso, les va a dar un coseno negativo. No queremos eso. Como las áreas son positivas siempre, entonces vamos a aplicarle un valor absoluto, ¿no? De aquí entonces veo que diferencial de S, que es el que me interesa, porque con ese voy a trabajar para hallar el flujo, el diferencial de S en 3 dimensiones será igual a diferencial de X por diferencial de Y, o sea, el diferencial de superficie, pero ahora proyectado en el plano XY, sobre n.k. Valor absoluto para que nos quede siempre positivo, ¿no? Entonces, fíjense, ahora ya no voy a colocar diferencial de S en las integrales. Ahora voy a colocar esto acá y ahora va a ser más fácil porque mi trabajo solamente es en el plano XY. Ya no está en 3 dimensiones, ¿no? Ese es el objetivo y en esa forma vamos a trabajar para que las integrales no sean complicadas. Ojo, el que yo haya hecho una proyección en el plano XY no es la única. Yo podría hacer una proyección de diferencial de S en el plano XZ, pero siempre que el mapeo sea 1 a 1, que no se pierda información.
O puedo hacerlo en el plano YZ, ¿no? En el plano YZ. Pero se fijarán, por ejemplo, acá, en el plano YZ, este plano es perpendicular a su pantalla, les dije, ¿no? Este diferencial de S es perpendicular a su pantalla. Eso quiere decir que si yo proyecto esta superficie sobre el plano YZ, me va a dar una línea y voy a perder pues, cantidad de información. O sea, no va a haber un mapeo uno a uno, ¿no? Como sucede en el plano XY o en el plano XZ, en especial en esta figura, ¿no? Entonces no perdemos información. Si perdemos información, por ahí no proyectan, ¿ya? Hay que proyectar en el lugar donde no perdamos información. En este caso puede ser el plano XY y en el plano XZ, pero en el plano YZ no se podría. Y de hecho, ese diferencial de superficie es el mismo si lo proyectan en el plano XY, si lo proyectan en el plano XZ, si lo proyectan en el plano YZ. Pueden hacerlo por donde les convenga, pero lo importante es que el mapeo, ¿no? Sobre esas proyecciones, en esas proyecciones sea de uno a uno. No puede ser que dos puntos de la superficie real se proyecten en un solo punto de uno de estos planos. No, no se puede. Ahí perdemos información y estaría mal. Así entonces, por analogía, el diferencial de superficie también se puede escribir en el plano XZ, diferencial de X, diferencial de Z, sobre n punto, el vector perpendicular a ese plano XZ, que es J, ¿no? Y también si lo quieren en el plano YZ, ¿no? Siempre que sea permitido. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ahora vamos a empezar a calcular los flujos, ¿no? Porque necesito hallar el flujo total en esta superficie. Entonces, fíjense, vamos a tener varias superficies. La superficie lateral acá, ¿no? Esta media en curva, ¿no? De la parte lateral del cilindro. Después tenemos el plano de atrás, el plano X igual a 0, el plano acá en el lado izquierdo, que sería el plano Y igual a 0, el plano Z igual a 0 y el plano Z igual a 5. ¿Cuántas regiones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, vamos a calcular 5 integrales. Es un poquito trabajoso, pero vamos a hacerlo para ver el detalle y que sepan calcular esas integrales y entonces cualquier ejercicio ustedes lo ataquen fácilmente, ¿no? Ustedes ya saben hacerlo. Llamémosle S1 a esa superficie lateral del cilindro, ¿ya? ¿Cómo hallamos? A ver, ¿qué necesito yo para hacer los cálculos? Para hacer los cálculos, ¿no? En nuestra fórmula, necesitamos, a ver, recordando, necesitamos acá abajo el producto U por diferencial de S. Y recordarán que diferencial de S es el vector normal a la superficie por diferencial de S escalar, ¿no? Entonces necesito el vector normal a la superficie lateral del cilindro, ¿ya? La ecuación de la superficie del cilindro, ya la conocemos, es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. ¿Cómo hallamos un vector normal a esa superficie? Ustedes recordarán con el gradiente, ¿no? Este x cuadrado más y cuadrado, le hallamos el gradiente a eso, y con eso vamos a calcular el vector normal. Y eso es lo que voy a hacer acá. El vector normal de esa superficie cilíndrica, de la superficie lateral cilíndrica, el gradiente de x cuadrado más y cuadrado sobre el módulo de gradiente de x cuadrado más y cuadrado para que me otorgue un vector unitario. Entonces, ya, hallemos a ver. Derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x es 12xy, más derivada con respecto a y sería 2y, j, para calcular el gradiente, sobre el módulo de ese vector que sería 2 veces raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero x cuadrado más y cuadrado, según nuestra fórmula, es 16. Y raíz de eso es 4. Entonces, en vez de eso, ponemos 4. 4 por 2 son 8. Simplificamos acá, nos queda un cuarto de xy más yj. Y ya tengo mi primer vector n1. Vamos a ir bien en orden acá, ¿ya? Como estamos haciendo un primer cálculo, vamos a ir así a todo detalle, ordenadamente, y después vamos a hacer los cálculos. Ahora necesito una superficie 2, que va a ser el plano z igual a 0. ¿Cuál es ese plano? Este acá abajo en la base. ¿Quién es un vector unitario que salga por fuera de esta superficie? Si quiero que salga fuera de este volumen, este vector sería hacia abajo, ¿no? Saliendo del volumen, sería hacia abajo. Y ese vector es menos k, porque k es un vector hacia arriba, ¿no? Y el vector unitario sería menos k, entonces hacia abajo. Y como ven acá en z igual a 0, el vector unitario es menos k. Ahora el plano z igual a 5, o sea, acá arriba. ¿Quién sería el vector unitario a esa superficie? Es un vector vertical hacia arriba y sería el k, ¿no? K. Entonces, N3 es igual a K. Ya estamos. Plano Y igual a 0. ¿Dónde está nuestro plano Y igual a 0? Está acá, el plano XZ. Ese es el Y igual a 0. ¿Quién es el vector unitario que sale de esa superficie? Como ven, va para atrás, o sea, opuesto a la dirección Y. ¿Quién es? Menos J, ¿no? Entonces, acá tienen N4 menos J. De la misma manera, para el plano X igual a 0 será menos Y.
O sea, a este plano, hacia atrás, está opuesto a la dirección del eje X, por lo tanto es menos y. Ya tenemos todos los vectores unitarios normales y saliendo de las superficies de la S1 a la S5. Ahora vamos a calcular los flujos sobre cada cara, porque como recordarán, yo necesito calcular el flujo en toda la superficie. Entonces, como tengo 5 superficies, vamos a sumar todas esas componentes de flujo y calculamos el flujo total, ¿no? Flujo total. Entonces, empecemos a ver. Para la superficie C1, yo necesito dentro de mi integral de flujo el vector U, producto escalar N1. Mi vector unitario N1, que es un cuarto XY más YJ. Entonces, hagamos. Nos dieron el vector U, que era ZI más XJ menos 3Y cuadrado ZK. Producto escalar el vector N1, que es un cuarto XY más YJ. Hagamos la multiplicación, componente X por X más componente Y por Y, y la componente Z que no tiene, pues tiene que multiplicarse acá, me va a dar 0. Finalmente, un cuarto de XZ más XY. Ya tenemos eso. ¿Qué más necesito? A ver, ¿qué es esto? N1.J. Creo que, ya. Es que, a ver, fíjense acá. Nosotros estamos calculando las integrales de flujo en cada una de las caras de nuestro cilindro. Ahorita estamos comenzando con la cara lateral. Y sería U.N1 diferencial de S. Ya calculamos U.N1. Está acá, ¿no? Un cuarto de XZ más XY. Pero ahora, este diferencial de S está en 3 dimensiones. A mí no me gusta que esté en 3 dimensiones porque mi integral se va a hacer complicada. Entonces vamos a hacer las proyecciones. A ver, ¿dónde podemos proyectar con la condición de que no se pierda información? Esta superficie lateral que está media curvada, yo la puedo proyectar. A ver, ¿cuáles son las posibilidades? Puedo proyectar, les pregunto, a ver, ustedes respóndanse a sí mismos. Les pregunto, ¿esa superficie la puedo proyectar sobre el plano YZ y no pierdo información? Sobre el plano YZ. Y claro, ¿no? Porque todos los puntos van a mapear en un solo punto del plano YZ. Todos los puntos de la superficie lateral van a ir a mapear en puntos diferentes sobre el plano YZ. Por lo tanto, no se pierde información. Podría hacerlo proyectándome en el plano YZ. Y si lo hago proyectándome en el plano YZ, según mi teoría, a ver, vamos a ver, según la teoría, si me proyecto en el plano YZ, yo voy a usar esta fórmula. Y esta acá. dy de z sobre n.i. Ahora, si lo hago, a ver, ¿por dónde más puedo hacerlo? Esta superficie la voy a proyectar sobre el plano XZ. ¿Se puede? Ustedes respóndanse. ¿Se puede hacerlo sobre el plano XZ? También, porque todos los puntos van a mapear en un solo punto del plano XZ. No va a haber problema. Ya, también entonces se podría, ¿no? Se podría hacerlo sobre el plano XZ y sobre el plano XZ tendría esta ecuación para diferencial de S. Entonces, cualquiera de las dos pueden usar, esta o esta, ¿no? Y se puede, les pregunto ahora, ¿se podría hacer sobre el plano XY? O sea, esta superficie podría proyectar en el plano XY y no pierde información. De ninguna manera, ¿no? Todas estas líneas, por ejemplo, de la superficie lateral de estas directrices del cilindro, todas estas líneas, todos esos puntos van a proyectar en un solo punto en el plano XY. O toda línea vertical acá sobre la superficie lateral del cilindro va a ir y proyectar solo en un punto de XY. Se pierde información al máximo, ¿no? Entonces, esa no sirve, ¿no? No podemos proyectar en el plano XY, solamente en XY, en ZY y en XZ, ¿no? De hecho, yo estoy haciéndolo, a ver, ¿en qué dirección? Estamos haciéndolo en la dirección, proyectando en la dirección, en el plano XZ. XZ. Por eso estoy buscando el N1.J. Y ahí está, diferencial de X, diferencial de Z sobre N.J, N1.J. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí ya sé que voy a proyectar en el plano XZ. También lo podrían hacer en el plano YZ, dijimos, ¿no? En YZ también pueden hacerlo, ¿no? Pueden probar y va a dar el mismo resultado. Entonces, si lo hacemos, yo necesito, según la definición de ese diferencial de superficie de esta forma, necesito el producto escalar de n por j, del vector n1 por j. Bueno, multipliquemos, pues, ¿no? El vector n1 era x y más yj sobre 4, multiplicado por j, sería y cuartos, ¿no? Y cuartos. Ahora sí, sustituyamos todo. Vamos a la sustitución. U.n1 es todo esto. Hay que dividir entre n1.j, que es y cuartos. 4 con 4 acá se cancelan y me queda solamente xz más xy sobre y. Todo por dx de z. Ojo, nuestro trabajo está en xz, ¿no? En el plano xz. O sea, a ese nivel, vamos a ver qué pasa con y, ¿no? Se supone que a ese nivel y debe tener algún valor, no sé, ¿no? A ver, dividamos acá. Sería xz sobre y
más xy sobre y con y se van y me queda x simplemente. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este cambio? Y por raíz de 16 menos x cuadrado. Es que como estamos trabajando en la superficie lateral y la ecuación del cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, nos basta despejar y, ¿no? De aquí sería raíz de 16 menos x cuadrado. Y ojo, y es positivo, ¿no? Porque estamos en el primer octante, no hay problema de que la raíz pueda ser positiva o negativa. Es positiva porque estamos en el primer octante. Entonces, sustituimos ese valor para y, ¿ya? Para y sería raíz de 16 menos x cuadrado, todo con el objetivo de tomar, pues, las variables de integración, ¿no? Son x y z, por lo tanto, esto tiene que estar en x y z, no puede estar en otras variables, ¿no? Por eso es que y tiene que ser cambiado. Ahora sí ya es posible calcular estas integrales. Como estamos en el plano xz y mirando siempre la gráfica en el plano xz, o sea, aquí en este plano, ¿cuál es el dominio? El dominio es todos los puntos de este rectángulo. Y el rectángulo pues va de 0 a 4, que sería el radio del cilindro en x, y de 0 a 5, que sería la altura del cilindro, ¿no? De 0 a 5. Entonces, esos son los límites para x y para z. Y en ese caso, entonces, coloco para x de 0 a 4, para z de 0 a 5, y el propósito es calcular esto. Esto ustedes saben calcular bien, no creo que haya ninguna dificultad. Acá, por ejemplo, se puede hacer un cambio de variable u igual a raíz de 16 menos x cuadrado y calcular esta integral fácilmente por una sustitución simple, algebraica. No necesitan una sustitución trigonométrica para resolver esto. ¿Ya? Aquí es mucho más fácil todavía, ¿no? Este otro término se puede integrar fácilmente, ¿ya? La primera integral sale 4z más 8, evaluado con sus límites, y cuando evalúen la segunda integral, 90. Eso dejo para ustedes pueden hacer los cálculos finos de todo ese proceso, ¿no? Ahora, ya, ese es en verdad el flujo más difícil que vamos a calcular, porque por la forma de la curvatura de la superficie, ¿no? Ahora vienen otros cálculos que van a ser en la superficie del plano XZ, en la superficie del plano YZ, en la base y en la tapa del cilindro. Entonces vamos a los cálculos de cada uno, ¿no? Con sus vectores unitarios acá, N2, N3, N4, N5, que son más sencillos que el N1. Y calculemos. ¿Cómo estamos? ¿No hay pérdida de señal? ¿Estamos bien? Pregunto, ¿no? Bueno, acá cerramos. ¿Estamos andando bien? Sí, ¿verdad? Ya, entonces continuemos. La superficie S2. ¿Quién era la superficie S2? El plano Z igual 0, o sea, la base del cilindro, acá abajo. Entonces, si hacemos los cálculos ahí, a ver, veamos, S2. U.N2. Ya calculamos U.N2. ¿Qué está pasando ahora? Se están abriendo otros programas. Es que he tocado un segundito. Vamos a cerrar esto. Ya. Entonces, S2 es el plano Z igual a 0. Y ya calculamos, no hemos calculado todavía el U.N2, ¿no? Vamos a calcular. U.N2. U.N2, pues tengo el campo vectorial U. ¿Dónde está? Nuestro campo vectorial U es todo esto. Multiplicado por N2, recuerden, N2 es menos K, ¿no? Menos K. Multiplicando por menos K me va a dar esto acá. 3y cuadrado Z por menos K. Menos por menos da más. Y K por K es 1. Y me da 3y cuadrado Z. Seguramente eso. Y ahí lo tienen, 3y cuadrado Z. Cuidado, están haciéndolo en la base del cilindro. Y si lo van a hacer en la base del cilindro, quiere decir que están al nivel de Z igual 0, ¿no? A nivel de Z igual 0. Entonces hay que especificar ahí. Estamos a nivel de Z igual 0. Y en ese plano, ¿no? En ese plano de la base del cilindro, estamos, por supuesto, en el plano XY. Entonces, diferencial de X, diferencial de Y para nuestra área, ¿no? Y como estamos en Z igual 0, o sea, en la base, ¿cuánto valdría esto para Z igual 0? 0. Por lo tanto, no hay integral, 0 simplemente. En S2, la integral vale 0. Rápido, no necesito hacer más detalle. Vamos a la superficie S3. S3 es la superficie Z igual 5. Y ahí recuerden, el vector normal es el vector K, ¿no? Hacia arriba, K. Cuando yo multiplique el campo vectorial por K, solo va a quedar este término acá, que menos 3y cuadrado Z. Menos 3y cuadrado Z. A nivel de Z igual 5, ¿no? Entonces tenemos menos 3y cuadrado Z a nivel de Z igual 5. Y otra vez el área está en el plano XY, de X de Y. Y ahora sí no hay problema, porque cuando ponga Z igual a 5 acá, me va a quedar 3 por 5, 15, 15y cuadrado. No
No nos está dando 0 como arriba, ¿no? Nos está dando menos 15y cuadrado. Y acá es por diferencial de y, por diferencial de x, saben que se puede cambiar el orden, ¿no? No hay ningún problema. Y ahora, ¿cuál es el dominio de trabajo ahora? ¿No? Miren, cuando yo avance en y, a ver, miraremos acá. Cuando yo avance en y, voy a encontrarme, miren, desde acá. Y camino en forma horizontal y encuentro este valor. Pero cuando esté en otro punto, voy a encontrar otro valor, comandado por esta forma acá, esta forma circular, que es raíz de 16 menos x cuadrado desde la ecuación del cilindro, ¿no? Y es igual a raíz de 16 menos x cuadrado. Entonces, los límites, primero para y, serán de 0 hasta raíz de 16 menos x cuadrado. Y para x debe ser de 0 a 4, ¿no? De 0 a 4, ya que hice primero el cálculo en todas estas formas curvilíneas, ¿no? En forma general, para y de 0 hasta raíz de 16 menos x cuadrado, y ahora de 0 a 4 directamente para x. Y tenemos los límites, ¿no? Me imagino que ustedes han calculado este tipo de integrales en sus cursos de cálculo básico. Entonces, no creo que haya problema. Otra vez, el cálculo de esto no es muy complicado, se puede calcular fácilmente. Integral de y cuadrado diferencial de 1 tercio y cubo, ¿no? 1 tercio por 15 da 5, y acá está la forma cúbica, está bien. Aquí sí necesita una integración por sustitución trigonométrica, creo, ¿no? Una sustitución trigonométrica con x igual a 4 coseno de teta podría ser. Y hacen el cálculo, la transformación de los límites y, bueno, van a encontrar el valor menos 240p. Sin dificultad, no va a haber problema. Vamos a la superficie 4. A ver, ¿dónde está la superficie 4? ¿Quién es? La superficie 4 era el plano y igual a 0, con vector unitario menos j. Entonces, cuando multiplique el vector u por menos j, ¿qué me va a dar? Multiplicando esto por menos j me da menos x. Este aquí, menos x, ¿no? Entonces, vamos ahí, y está acá abajo, ya lo estoy viendo. Menos x, ¿no? Por diferencial de superficie, como estamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el plano y igual a 0, o sea, estamos en el plano xz, o sea, diferencial de x, diferencial de z. Entonces, está fácil. Esto sí está fácil porque en el plano XZ tenemos una figura rectangular, ¿no? En el plano XZ tengo la figura rectangular para X variando de 0 a 4 y para Z de 0 a 5. Una integral bastante sencilla, de 0 a 4 y de 0 a 5. Bueno, calculan esa integral, no es nada complicado. Perdón, acá, ¿no? De 0 a 4 y de 0 a 5, la S4, y nos da una integral de menos 40. No es nada difícil de calcular eso. S5, ¿quién es la superficie 5? Y la última también ya, ¿no? S5 es el plano X igual a 0. Plano X igual a 0 es el plano YZ, o sea, el de acá atrás. Y también acá, fíjense, cuál es el dominio de trabajo. Para Y, de 0 a 4, y para Z, de 0 a 5. Es un rectángulo también, de 0 a 4 y de 0 a 5. Entonces es fácil. Análogamente calculamos el U.N5, es fácil de calcular eso. De Y de Z, la integral de 0 a 4 de 0 a 5, integran menos 50. Ahora sí, ya estamos preparados, ya tenemos todos los flujos en todas las caras. Hay que hacer todo ese trabajo un poco pesado, pero hay que hacerlo. Sumamos esas partes de flujo. 90, 0, ¿qué más tenemos? Menos 240 pi, menos 40, menos 50. Si sumamos todo, nos da menos 240 pi. Eso por el lado izquierdo de la ecuación de Gauss, ¿no? Aquí abajo. Hemos calculado esto. Nos está dando menos 240 pi. Ahora yo quisiera calcular esto, por esta parte, y a ver si el resultado es el mismo, ¿no? Si es el mismo, contentos para nosotros. Ya demostramos que el teorema de Gauss cumple, satisface y trabaja bien. Entonces, vamos a ver, por el teorema de la divergencia, yo debo calcular integral de volumen, de divergencia de U, diferencial de volumen. En todo ese volumen en rojo que había dibujado por ahí arriba, ¿no? ¿Cuánto es la divergencia de U? Eso no es difícil de calcular porque ya que tengo el campo, ¿no? XZI más XJ menos 3y cuadrado Z. ¿Cómo se hace para hallar la divergencia de U? Derivada con respecto a X de la primera componente. Derivada de Z con respecto a X, 0. Más derivada de la componente Y con respecto a Y. ¿Cuánto es la derivada con respecto a Y de X? 0. Más la derivada con respecto a Z de menos 3y cuadrado Z. ¿Cuánto es? Menos 3y cuadrado, ¿verdad? Y esa es la divergencia, menos 3y cuadrado. Entonces, debe estar ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Menos 3y cuadrado es la divergencia.
Muy bien, diferencial de volumen que es de X, de Y, de Z, ¿no? Una cosa acá, trabajar con coordenadas cartesianas no es bueno, porque si ustedes miran la figura, tiene coordenada, tiene simetría cilíndrica, por lo tanto es mejor trabajar en coordenadas cilíndricas y no en coordenadas cartesianas, porque si cartesianas se va a hacer complicada el cálculo. Entonces mejor trabajemos en coordenadas cilíndricas. Entonces, X en coordenadas cilíndricas. A ver, ¿qué cosas tenemos acá? Yo necesito Y para mi coordenada cilíndrica y yo sé que Y es el radio vector de coordenadas cilíndricas por el seno del ángulo phi, el ángulo azimutal, ¿no? En el plano XY. Entonces, eso es Y. ¿Qué más necesito? Necesito el diferencial de volumen tengo que pasarlo de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Acá hay un jacobiano de transformación de coordenadas cilíndricas que es ρ. Deben conocerlo. En coordenadas cilíndricas acá el jacobiano es ρ. Entonces, ρ por diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de z. Entonces, ese es el volumen en coordenadas cilíndricas. Y escojo coordenadas cilíndricas por la simetría pues, que tengo del problema, ¿no? Va a ser más simple trabajar así. Entonces, sustituyendo esas coordenadas, nos queda esto, ¿no? Nos queda esto ya en coordenadas cilíndricas y ahora hay que fijar los límites de las coordenadas cilíndricas. A ver, vamos a mirar la figura y cuáles serían los límites. Rho va de 0 hasta el radio de esta simetría cilíndrica. El radio es 4. Entonces, Rho va a ir de 0 a 4. ¿No? Luego, ¿qué más necesitamos? Phi, ¿no? Phi, el ángulo phi, que viene desde el eje X y abarca hasta donde termine pues esta figura, ¿no? Y como ven, está yendo solamente hasta el eje Y, o sea, de 0 a, ¿cuánto? Pi medios, sí, ¿no? Pi medios, porque toda la vuelta es 2pi. Dividido entre 4, porque yo solo tengo acá un octante, o sea, la cuarta parte, sería un cuarto de 2pi, que sería un cuarto de pi, ¿cuánto es? Pi medios, ¿verdad? Entonces, de 0 a pi medios. Pi sería de 0 a pi medios. Y z va de 0 a 5, ¿no? Es la altura. Entonces, qué fácil. Así es fácil. Así es fácil. Entonces, de 0 a 4, de 0 a pi medios y de 0 a 5. ¿Ya? Entonces, los cálculos no son muy dificultosos. Ustedes pueden hacerlos fácilmente. Y nos sale menos 240 pi. Y como verán, es el mismo resultado que se encontró con todas las integrales pesadas del flujo por el lado izquierdo del teorema de Gauss. Es lo mismo que usar el teorema de divergencia, porque ya que de un solo golpe, ¿no? De un solo cálculo, hemos encontrado el valor, ¿no? Da lo mismo. Pero cuidado, ¿no? ¿Cuándo utilizo el teorema de Gauss? Cuando el campo sea totalmente continuo en todos los puntos de la superficie. Y cuando el campo sea derivable en primer orden, por lo menos en todos los puntos interiores a esa superficie. Si eso se cumple, entonces ya puedo estar seguro de poder calcular la integral o con flujo o con divergencia, lo que se me haga más fácil, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería esta segunda parte, y no hacer todo el cálculo arriba. Pero sin embargo, lo hemos hecho a todo detalle para que ustedes vean cómo trabajamos, cómo se hace para calcular esas integrales de flujo, ¿no? Y puedan hacerlo, imitarlo para cualquier tipo de otra superficie, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Me dicen, por favor, si de repente tienen una duda, aclaramos por ahí, en esta parte no entendí, qué sé yo, ¿no? Voy con el chat también, con el foro. ¿Y qué pasa? ¿No hay preguntas? ¿O me dejan solo acá hablándoles a ustedes? Profesor, ¿podría poner otra vez la última parte? No terminé de ver el último cálculo. Sí. Ya. Es coordenadas cilíndricas, ¿no? Ya, ¿está bien, Franco? Sí, profesor, gracias. Ya. Profesor, yo envié mi pregunta al foro. ¿Quién me está hablando? A ver. Valdivia Grande, Leonardo. Diego. Dime, Diego, buenos días. Sí, entonces, ahí vemos que por el teorema de divergencia, pues resolver el problema sería un poco más corto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de usar el teorema de Gauss? No, el teorema de Gauss verdaderamente te está diciendo, si quieres hallar el flujo, hállalo con la divergencia. Si te hace fácil la divergencia, hállalo con el flujo. O perdón, no lo hagas con el flujo, sino hazlo con divergencia o al revés, ¿no? Entonces, pero ese no es tampoco toda la potencia que tiene el teorema de Gauss. Ahora vamos a hablar del teorema de Gauss en física, para campos electrostáticos, por ejemplo, cómo se entiende y cómo se ve.
Entonces, no es la única utilidad. Yo estoy viendo varias utilidades. Por ejemplo, estas integrales que puedo hacerlo por los dos lados, ¿no? Esa es una forma, una bondad del teorema de Gauss, pero hay mucho más. Y en física, lo más interesante son las aplicaciones físicas, ¿no? Ya, Diego. Ya, profesor, gracias. Ya vamos a ver entonces. Ahora sí vamos a ver una aplicación en física, inclusive. Pero si hay otra duda, por favor, podemos resolverla. Ya, Diego ya puso su pregunta. Sí, ¿no? Entonces, vamos a continuar. A ver, ahora vamos a hacer una aplicación física y vamos a hacer algo que ustedes ya conocen desde su curso de Física 3, que también el semestre pasado con muchos de ustedes hemos hecho ese curso. El teorema de Gauss para campo electrostático. A ver, ¿qué conocen del teorema de Gauss? Cuando yo tengo una carga en el interior de una superficie cerrada, suave, y bueno, con todos los ingredientes que ya conocemos, ¿no? El flujo de campo eléctrico provocado por esa carga, la ley de Gauss me dice que es proporcional a la cantidad de carga encerrada por esa superficie. Entonces, yo tengo una carga Q nada más acá, entonces será Q sobre epsilon 0, ¿no? Esa cantidad proporcional a la carga. Y como conocemos, ¿no? A ver si de repente por acá lo tengo. El flujo de campo eléctrico, que está acá, integral de punto inicial de S cerrada, acá me faltó poner una integral cerrada, es igual a carga sobre epsilon 0, donde Q está dentro de la superficie. Pero si no hubiera carga, si toda la carga estuviera fuera de la superficie, entonces el flujo sería cero, ¿no? Todo lo que entra sale. Habíamos visto en la clase de ayer también, ¿no? Entonces, me propongo probar esto. ¿Ya? Lo que ustedes conocen del teorema de Gauss. Entonces, atentos cómo vamos a usar ahora la física matemática para poder entender el teorema de Gauss, que ustedes lo vieron en su curso de Física 3, ¿verdad? Entonces, vamos. Calculemos el flujo del campo eléctrico. Como verán, una carga puntual genera un campo eléctrico radial hacia afuera, ¿no? Hacia afuera y totalmente en coordenadas de componente puramente radial, ¿no? Como ven acá. Entonces, vamos a imaginar que este campo eléctrico, al atravesar la superficie, y en un elemento de superficie nada más de esta gran superficie, al atravesarlo, lo atraviesa por una superficie que es esta que está recorriendo la mano del PDF, la marca del PDF, esta de acá, ¿ya? La de línea continua. Esa es la superficie, es un parchecito de superficie por donde el campo eléctrico atraviesa la superficie, a toda esta superficie grande. Como verán, estoy dibujando otra superficie que no es la de la superficie que me dieron, que me están dando, la superficie gaussiana, sino es otra. Pero esta otra es más bien un casquete esférico, o sea, subtiende el mismo ángulo, el mismo espacio angular acá en 3 dimensiones, pero el radio, aquí esta línea punteada roja y esta otra línea punteada roja es el mismo para ese casquete esférico, para este de línea punteada, pero el nuestro no es un casquete esférico. El nuestro acá, el diferencial de ese aquí, es más bien la intersección de un pequeño parche con la superficie general, ¿ya? Entonces, diferenciar, ¿ya? Este es un casquete esférico, el de línea punteada. El de que no está en línea punteada no es esférico, es el verdadero de la superficie, ¿ya? Entre ellos habrá un ángulo, ¿no? Entre esos dos planos habrá un ángulo. Bueno, no son tan planos tampoco, ¿no? Pero en una aproximación muy pequeñita, de un ángulo sólido muy pequeñito, podemos decir que son planos, ¿no? Que aproximadamente son planos. Bueno, a ver, vamos. Vamos a calcular el flujo en esa superficie, en esta superficie real de este campo eléctrico. Entonces, el elemento de flujo, porque vamos a trabajar con diferenciales, sería campo eléctrico, producto escalar, diferencial de superficie, ¿no? Eso es flujo. Ya después, cuando calcule para todas las superficies, ya colocaré el integral. Pero por ahora, un elemento de flujo, diferencial de flujo. Ahora, ¿quién es este diferencial de S? Como verán acá, no es el de la dirección de E. El de la dirección de E sería el del casquete esférico, pero no estamos con el casquete esférico, estamos con esta parte acá que no es el casquete esférico, cuyo vector normal es un vector n, por ejemplo, que no va en dirección radial necesariamente, un n que lo ven acá en rojo, formando un ángulo θ, por supuesto, con la dirección radial. Entonces, si quiero separar el vector diferencial de S, sería el vector n por diferencial de superficie escalar, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora, n
y este vector, el campo eléctrico y este vector forman un ángulo teta. Vamos a llamarle, digamos que se forma este ángulo teta acá entre este vector normal a la superficie y el campo eléctrico. Entonces, para hallar el flujo, ustedes saben que tenemos que hallar el producto escalar y bueno, desarrollar. ¿Cuánto es el módulo de E? El módulo de campo eléctrico, nosotros sabemos para una partícula puntual, el campo eléctrico es K, la constante eléctrica, que también se puede escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la carga sobre R al cuadrado, ¿no? Eso es el campo eléctrico. Por el vector, módulo del vector normal, ¿cuánto es el módulo de un vector normal unitario? 1, por eso se llama unitario, ¿no? Ya, no aparece acá porque es de módulo 1. Por el coseno del ángulo formado entre I y N. Y como veo en la figura, el ángulo entre I y N es teta. Por lo tanto, coseno de teta. Diferencial de superficie. Pero de esta superficie que no es la superficie de casquete esférico, sino una superficie diferente, ¿no? Diferencial de superficie. Vamos ahora. Esto es ángulo sólido. A ver, no sé si hayan tenido contacto en cursos anteriores sobre la definición de ángulo sólido. Bueno, yo voy a suponer que no, y puedo hacer un análisis acá, no sé cómo está el volumen, está bien, ¿no? Me pareció que estaba abajo. Bien, vamos a hacer un cálculo del diferencial de ángulo sólido, ¿no? ¿Cómo se ve y cómo se entiende? A ver, vamos a ver un poco. Ustedes recordarán, no sé si me salga acá bien los círculos, pero vamos a dibujar un círculo, lo que sea, un círculo de radio R. ¿Ya? Aquí dibujemos un ángulo teta. Cuando este círculo plano, ¿no? Con una longitud de arco, le vamos a llamar S a esta longitud de arco. Entonces, sabemos que S, esa longitud de S, es igual a R por teta. ¿Sí o no? ¿Eso es correcto? Ustedes lo conocen así, ¿no? S es igual a R por teta. Y en ese sentido, si S se mide en metros y R se mide en metros, teta se está midiendo en unidades adimensionales. Pero es una unidad auxiliar del sistema internacional, por lo tanto, teta, ustedes saben que se mide en una unidad auxiliar del sistema internacional que le llamamos radian, ¿no? Y todo el círculo, o sea, todo el plano, cuando recorremos todo el plano, el teta máximo que yo puedo lograr, ¿cuánto es? 2pi, ¿verdad? Toda la vuelta del círculo, o sea, todo el universo del plano, con su teta máximo de 2pi. Pero ¿qué pasa cuando tienen una esfera? Vamos a dibujar una esfera acá, ¿no? En 3 dimensiones. Vamos a darle sentido de 3 dimensiones que tenga esa forma. Y desde acá yo proyecto, pero con un radio R, pero voy a dibujar un espacio que va a parecer más bien un casquete, algo así como un cono, ¿no? Y este espacio le vamos a llamar omega, así, ¿no? Omega. No es el ángulo plano teta, es un ángulo esférico, ¿ya? En 3 dimensiones. Acá llamémosle R al radio de esta esfera. ¿Y cómo hacemos para calcular acá estas expresiones? De repente yo tengo, de hecho, cuando trabajo en forma diferencial también puedo hacer esto. Diferencial de S para un elemento de arco es igual a R por diferencial de teta, ¿cierto? En el plano. Así yo puedo escribir diferencial de teta como diferencial de S sobre el radio, ¿no? Esto en una forma diferencial. Me gustaría hacer una cosa parecida acá, ¿no? Con formas diferenciales. Si trabajo en formas diferenciales, el análogo a diferencial de teta sería diferencial de ángulo sólido. ¿Ah? Diferencial de ángulo sólido. Es igual a diferencial de S, que sería el arco aquí. En este caso sería un diferencial de superficie. Acá una superficie S. ¿Ya? Entonces puede llamarle diferencial de superficie. Pero si se dan cuenta, es del casquete esférico. No de cualquier superficie, sino de un casquete esférico. Sobre R, aquí es R, aquí el correspondiente es radio al cuadrado. ¿Eh? Es un análogo de lo que sucede en el plano, solamente que ahora va a ser en 3 dimensiones para buscar ese espacio tridimensional. ¿Eh? Ahora, omega, ¿qué cosa llamamos acá? Si acá teta se le expresa en radianes, acá nosotros omega lo vamos a expresar en algo que se llaman los estereoradianes, estereoradian. Así vamos a llamar, estéreo de 3, ¿no? De una forma estérea de 3 dimensiones, no sé cómo decirles. Pero ya, es en 3 dimensiones. Y le vamos a llamar el estereoradian. Si aquí el teta máximo era 2pi, aquí el omega máximo es toda la vuelta a la esfera. ¿Ya? Acá era toda la vuelta al espacio plano, acá es toda la vuelta al espacio esférico. Y omega máximo vale 4pi.
estereoradián, ¿no? Así como ya es 2pi, ¿no? Aquí el omega máximo es 4pi estereoradián. Y bueno, eso viene pues de que cuando calculamos el área total de la esfera, ¿cuánto es el área total de la esfera? No es 4pi por radio al cuadrado, 4pi por radio al cuadrado, y al dividir entre el radio al cuadrado aquí, me queda pues 4pi, y ese es el máximo ángulo esférico que podemos lograr, ¿ya? Así como acá el máximo ángulo esférico es 2pi. Entonces, vamos a usar esto, ¿ya? Para diferencial de ángulo sólido, ¿ya? Y este es del casquete esférico, ¿ya? Casquete esférico. No es de cualquier superficie, sino es del casquete esférico. Entonces, si vamos a usar eso, a ver, vamos entonces a lo que sigue. Y fíjense, acá. Ya llegué a este punto para el diferencial de flujo. Pero vamos a separar esta parte, diferencial de S por coseno de teta, que lo veo acá, sobre R cuadrado, sobre el radio al cuadrado, ¿no? Separemos esa parte. Ahora pregunto, ¿qué es diferencial de S coseno de teta? Aquí este ángulo entre la normal y el campo eléctrico es teta. Yo pregunto, ¿cuál sería el ángulo entre esta superficie, cuya normal es N, y este casquete esférico, cuya normal es E? ¿Cuál es el ángulo entre esas dos superficies? El mismo teta, ¿no? Este mismo teta. Así entonces, si yo imagino este diferencial de S de la superficie real proyectándose en este plano donde está el casquete esférico, podría yo calcular ese casquete esférico diferencial de S' como diferencial de S el casquete real por coseno de teta. Y este el diferencial de S', pero ahora es el casquete esférico. Con su radio R, aquí en línea punteada roja, con su radio R cuadrado. Y aquí estamos con diferencia de superficie sobre el cuadrado del radio, que como sabemos es el ángulo sólido. El diferencial de este ángulo sólido, de este espacio en forma de cono esférico. Ya, entonces, ¿cuánto sería el diferencial de flujo? Ahora ya lo escribimos así. 1 sobre 4pi sino 0 por la carga, por todo esto que es el diferencial de ángulo sólido. Y ahora lo escribimos de esa manera, ya un poco más, ya más bonito, más matemático, con una fuerza un poquito superior a lo que hacíamos en física 3, ¿no? Bueno, tenemos preparado entonces el diferencial de flujo. ¿Qué nos falta para hacer los cálculos? Calcular la integral, ¿no? La integral en todo el espacio posible. Y así calculo el flujo total en toda esa superficie grande ahí que tenemos, ¿no? Entonces habrá que calcular la suma de todos los aportes de estos ángulos sólidos en todo el volumen. Como ven acá, todo esto es constante, ¿no? Todo esto es constante. Y las cálculos del integral van a ser relativamente fáciles. A ver, veamos. Hay dos casos. En que la carga se encuentre dentro de la superficie y que la carga se encuentre fuera de la superficie. Vamos a hacer los dos cálculos, ¿no? Veamos para el cálculo con la carga en el interior de la superficie. Ojo, tenemos preparado nuestro diferencial de flujo, lo vamos a sumar, pero con estas dos formas, ¿no? Una con la carga dentro y otra con la carga afuera. Vamos a ver la de carga dentro. Cuando veo el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, orientándose en cualquier dirección, veo que el campo eléctrico y la normal a la superficie, en ese punto de contacto con la superficie, forman un ángulo agudo. El campo eléctrico sale y la normal también debe de salir de la superficie, y el ángulo que aquí se forma es un ángulo agudo. ¿Ya? El ángulo sólido que subtiende ese ángulo agudo debido a que el ángulo es agudo, el coseno de un ángulo agudo es positivo, por lo tanto el ángulo sólido va a ser positivo. ¿Ya? Para este caso, este espacio esférico va a ser positivo. Este espacio que parece un cono, ¿no? Va a ser positivo. Pero por abajo, ¿qué pasará? A ver, vamos a ver. Por abajo, el campo eléctrico siempre diverge y sale hacia afuera, ¿no? Es esta dirección. Y la normal, en ese lugar de contacto con la superficie, la normal es esta. Y también forma un ángulo agudo. Por lo tanto, el ángulo sólido acá adentro también va a ser positivo, debido a que el ángulo es agudo. Y como ven, para los casos diametralmente opuestos, ambos los ángulos sólidos son positivos y los mismos, porque esto es opuesto por el vértice, y este espacio es idéntico a este espacio. Por lo tanto, el ángulo sólido es el mismo, y acá simplemente es sumar los dos ángulos sólidos, ¿no? Sumar los aportes de estos dos ángulos sólidos en la integral que vamos a tener para calcular el flujo. Y si quieren otra dirección, pueden colocar otra dirección y otra igualito. Les va a dar también dos aportes de flujo, dos aportes de ángulo sólido, también positivos, ¿sí? Y en toda dirección, de tal manera que abarquemos a toda la superficie. Y entonces siempre va a haber una contribución. ¿Y cuánto será entonces si yo calculo la integral? A ver,
calculemos la integral. Esto es constante. Calculando el integral de ángulo sólido, ¿cuánto sería? Estamos para todo el espacio. Ahora ya estamos peinando todo el espacio esférico. La integral sería 4pi, o sea, todo el área. Y como estamos viendo que los aportes se adicionan acá, no va a ser 0, porque otra cosa es que de repente uno es positivo y otro es negativo, y ahí sí murió todo, porque ahí se anularían los ángulos sólidos. Entonces, acá no, acá se adicionan. Por lo tanto, vamos a adicionar toditos en toda la esfera, a lo largo de todo el espacio volumétrico, y ese ángulo total sería 4pi. Hay que sumar todos esos aportes diferenciales de omega y nos va a quedar 4pi. Y 4pi con 4pi acá se cancelan y nos queda el famoso Q sobre epsilon 0 de la ley de Gauss que ustedes estudiaron desde su física 3. Sale el Q sobre epsilon 0. ¿Eh? Y ahora, ¿qué pasa si la carga está fuera del... También vamos a contemplar eso, que esté fuera de la superficie. Entonces, veamos a ver. Miremos por acá arriba primero, ¿ya? Por acá arriba. El campo eléctrico es radial, ¿no? Se alarga hasta allá y sale por allá. La normal a esta superficie es esta aquí, esta N1. Y como verán, el ángulo es agudo, por lo tanto, la contribución de ángulo sólido será positiva, ¿no? Claro, porque el diferencial de ángulo sólido es proporcional al coseno del ángulo formado entre ellos. Entonces, el coseno es positivo en un ángulo agudo, por lo tanto, el flujo el ángulo sólido tiene un aporte positivo, ¿ya? Es este espacio sólido que se encuentra acá parecido a un cono, ¿no? Ahora, vamos para la otra superficie, la diametralmente opuesta. Bueno, la opuesta acá, ¿no? La que queda por acá. Más chiquita no importa, pero el ángulo sólido es el mismo. Como verán acá, el campo eléctrico sigue yendo hacia arriba, como ven acá la flecha, ¿no? Pero el vector normal, positivo, por supuesto, siempre sale de la superficie. Y ahí ven un ángulo obtuso, ¿no? Ya no es agudo, es obtuso. Al ser obtuso, entonces me va a dar el coseno de un ángulo obtuso es negativo. Por lo tanto, el aporte de ángulo sólido para esta parte va a ser negativo. Pero el mismo que está acá arriba, porque acá arriba, como ven, se determina el mismo espacio angular. El mismo, acá el ángulo sólido, el aporte del ángulo sólido es positivo, pero acá es el mismo, o sea, el mismo valor numérico, el mismo valor absoluto, pero negativo. Entonces sumamos lo mismo con lo mismo, restando, porque acá en este caso sería una resta, uno es positivo y el otro es negativo, me da 0. Y ubiquen por donde lleven el campo eléctrico en todas las direcciones posibles, vamos a tener el mismo efecto. Un ángulo sólido positivo por aquí y un ángulo sólido negativo por aquí, los dos iguales, y la suma va a ser 0. Y por más que sumemos por todo el espacio, va a haber esas dos contribuciones, una positiva y la otra negativa. No como aquí, ¿no? Aquí todas eran positivas, entonces se sumaba todo de la 4pi, pero acá no, acá va a dar 0, ¿no? Va a dar 0. Por eso estoy poniendo acá, dφ 1 es igual a menos dφ 2. Cuando sumemos, entonces, esto va a dar 0. Y entonces, cuando la carga está afuera, el flujo va a ser 0. Y correcto, ahí está la ley de Gauss, ¿no? Ahí está la ley de Gauss. Cuando la carga está dentro, Q sobre epsilon 0. Cuando la carga está afuera, 0. Y logramos la ley de Gauss, interesante, desde un punto de vista con una matemática un poquito más fuerte de lo que ustedes vieron en sus matemáticas básicas, ¿no? Y en su curso de física 3. ¿Alguna pregunta, duda sobre ese ejercicio? Es bastante interesante, bastante bonito verlo de ese modo. Acá tenemos unas preguntas, dicen. Diego ya puso su pregunta, entonces ya la contestamos también. Ahora, quien tenemos acá es a Frey. Buenos días, Frey. Buenos días, profesor. Dice, si quisiéramos resolver el ejercicio 2 con el teorema de la divergencia en coordenadas cartesianas, ¿cómo sería? Ya. Se te va a hacer complicado, ¿no? Porque los cálculos, es que tienes que hacer los límites de integración, por lo menos ya se te van a hacer complicados. ¿Dónde estábamos? ¿En qué parte? No me acuerdo. Acá, ¿no? Acá. Ya. Si quieres trabajar en coordenadas cartesianas, entonces, a ver, miramos el gráfico. Primero veamos Y, que es más fácil. Y iría desde 0 hasta raíz de 16 menos x cuadrado, cuando estés moviéndote acá en Y. De 0 a raíz de 16 menos x cuadrado. Ahora, X va a ser más fácil, porque es de 0 a 4. Simplemente de 0 a 4. Luego, Z, también creo que está relativamente fácil. Sería de 0 a 5, ¿no? Y esos serían tus límites. Pero tendrías para Y de 0 a raíz de 16 menos x cuadrado, como aquí, ¿no? Tendrías eso. Para Y, para X tendrías de 0 a 4 y para Z tendrías de 0 a 5.
El problema es que cuando integres en Y, se te va a poner la integral un poco molesta y complicada cuando quieras integrar ya la siguiente integral. Y después de repente otra vez se te va a volver con los, no sé, con raíces, integración por sustitución trigonométrica. Se tiene que hacer eso de todas maneras. En cambio, si te das cuenta, acá yo no uso ninguna sustitución trigonométrica. De frente, cálculos de seno cuadrado que lo puedes encontrar en tablas. Si lo quieres, usas una identidad del ángulo mitad y inmediatamente sale, ¿no? No es tan problemático. Con coordenadas cartesianas vas a tener que aplicar sustituciones trigonométricas con toda seguridad. Ya, Frey, esa es la respuesta para Frey. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Estamos bien? Profesor, disculpe, si la Sí. carga está en la frontera de la superficie, ¿cómo se resuelve? Ya, ahí es mucho más complicado, ¿no? En principio, uno ubica una superficie a su antojo. La superficie gaussiana, tú la ubicas a tu antojo. No, si vas a colocar en la superficie, como te estás dando cuenta y tú mismo te estás respondiendo, ¿qué pasa ahí? Porque hay un límite en el que o funciona una cosa o funciona la otra. ¿Cuál de las dos funciona? No se hace así. O sea, si cae en tu superficie, abarca una superficie más grande. Porque las superficies gaussianas son pues virtuales. O sea, no es una cosa que tú tengas que fijar esa superficie. La física no te dice que tú te fijes en una superficie y solo esa superficie uses, ¿no? Entonces no se hace eso. Tú incluyes dentro, la carga la incluyes dentro de la superficie y abarcas una superficie más grande. No hay ningún problema. Entonces, para evitar esos problemas de ambigüedad que ahorita me estás mostrando, porque es ambigüedad, porque yo no sé nada qué pasa fuera de la superficie, si solamente conozco las distribuciones de carga en el interior de la superficie. No puedo saber qué pasa fuera de la superficie. Y por eso mejor, o sea, matemáticamente y físicamente, ¿no? No sé qué pasa fuera de la superficie, porque es un lugar desconocido. Entonces lo que se hace no abarca una superficie más grande, ya que es una cosa virtual, una cosa que no es necesidad del problema, entonces mejor resolver por ahí, ¿no? Y no preguntarte qué pasaría por ahí, porque va a haber problemas tanto matemáticos como físicos, porque tienes desconocimiento de lo que sucede fuera. ¿Ya, Paolo? Ya, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No hay preguntas en el foro. Creo que no hay más por acá. Podemos ir avanzando a otras cosas. Ya, sigamos. Bien. Ahora vamos a ver otro punto importante, y ya es el último punto también de esta primera parte del capítulo: circulación rotacional y teorema de Stokes, ¿no? Entonces, vamos a definir por lo menos eso, a ver si nos da tiempo para tratar de definir estas tres cosas, y ya la próxima empezamos a hacer unos ejercicios aplicados, ¿no? Todo aplicado a física, tratar de que todo vaya por la física. A ver, circulación. Ya nosotros sabemos qué cosa es circulación. Dada una curva C, para la cual en todos sus puntos el campo U que la atraviesa es totalmente continuo, y que pueda proyectar U en la dirección de diferencial de R, o sea, pueda peinar toda la curva, la circulación se define así, ¿no? La integral de todos esos productos escalares de U en la dirección de la curva y sumar todas esas contribuciones, a eso llamamos la circulación, a lo largo de toda la curva. Entonces, para que esa integral exista, es necesario que U sea continua en todos los puntos de C. De otra manera, no podríamos calcular la integral. Y eso es lo que digo, ¿no? Acá se define la operación integral, un campo vectorial U continuo y cruzando una curva C. Es necesario que sea así, si no la integral no existe, ¿ya? Y a eso llamamos circulación, que ya la conocemos desde nuestros trabajos en el plano, ¿no? Con el teorema de Green. Ahora rotacional. Rotacional. Vamos a dar un campo U que vaya de un dominio a su conjunto de R3 en R3, que tenga tres componentes. Entonces, nuestro campo va a ser Ux de XYZ y más Uy de XYZJ más UZ de XYZK. Recuerden que R es sustituido por XYZ, ¿no? Definimos la operación diferencial rotacional, ¿no? De esta forma. Acá vamos a introducir ese concepto. Rotacional de U ahora va a ser una notación, el operador Nabla producto vectorial U. O sea, IJK, el producto vectorial en esta determinante con las... si lo tomamos como un vector a Nabla, que en realidad es un operador, no pierdan el sentido, esto es un operador, no es un número para poder multiplicar fácilmente acá, es un operador. Ahí están sus tres componentes, y U, sus tres componentes UX, UY y UZ. ¿Qué hacemos?
hacemos el producto vectorial. Entonces, con i, por ejemplo, sacamos esto y derivada de aquí. Este primero, porque es el operador, actuando sobre este, menos este primero, actuando sobre este, porque es el operador. No van a decir de que, allá, el producto es acá, como el producto es conmutativo, primero uz y después el operador. No, así no. Siempre el operador actuando sobre, ¿no? No van a estar poniendo primero este y después este. Si no pierde sentido el rotacional, estamos otra vez con otro operador y no es así, ¿ya? Entonces, esto tiene que actuar sobre estos. De esa manera, entonces, por ejemplo, a ver, vamos a la primera componente para dar una mirada. Y con i se van, y acá sería derivada con respecto a y de uz, derivada con respecto de y de uz, menos derivada de uy con respecto a z. Primero el operador, luego la cantidad que le da sentido. No al revés, ¿no? Si no estarían con otro operador, y eso no es correcto. Y lo mismo para j, lo mismo para acá, ustedes ya saben cómo se desarrolla un determinante. Y como verán, rotacional de un vector me otorga otra vez otro vector con estas tres componentes, ¿no? Con esas tres componentes. Entonces ya tenemos el rotacional. Uy, me va a dar tiempo para hacer esto. Yo quería presentárselos esto en PowerPoint, me parece. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar. A ver, cuando nosotros tenemos gradiente, divergencia, rotacional y hasta laplaciano, que ahorita voy a definir, esas formas de operación del operador, no habla, valga la redundancia, sobre magnitudes escalares, en el caso phi, o vectoriales, en este caso f, se puede escribir de una manera, una notación bastante sencilla. Miren estas notaciones. ¿Qué será esto? Este es un símbolo tensorial, pseudotensor, en verdad es un pseudotensor, y se le llama el tensor o el índice de Levi-Civita. Levi-Civita, se escribe Civita, pero me parece que Civita es italiano, entonces sería Levi-Civita, es lo que le llaman, así le llaman, ¿no? Y bueno, es bonita esta forma de trabajar, y les voy a mostrar ahora. Tengo acá un PowerPoint para analizar un poquito. Miren, hay un convenio que se llama el convenio de sumación de índices repetidos de Einstein, que se usa mucho en análisis tensorial. Entonces ya les estoy dando una introducción más o menos para que vayamos por ahí, andemos por ahí en lo que es el convenio de Einstein de los tensores. De mucha utilidad si quieren llevar cosas un poquito más profundas de matemática que son necesarias para entender teorías como teorías cosmología, relatividad, teoría de cuerdas, teorías de campo cuántico, campo clásico. Todas esas cosas es necesaria una matemática un poquito especial y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? A ver, cuando tenemos un campo escalar, gradiente de phi se escribe así: deriva de phi con respecto de xy más deriva de phi con respecto de yj más deriva de phi con respecto de zk. Ustedes saben muy bien eso, donde phi es un escalar. Vamos a tomar una notación diferente. Deriva de phi con respecto a x, que sea deriva de phi con respecto de x1. Con respecto a y, que sea de x2. Y con respecto a z, que sea de x3. O sea, estamos cambiando x y z por coordenadas con índices x1, x2 y x3. No hay problema por ahí. Se puede hacer eso. Comúnmente se hace eso. Para evitar trabajar con tantas variables, ¿no? Lo mejor es expresarlo en números y en secuencia, 1, 2, 3. Ahora, IJK, que es nuestra base unitaria, le vamos a llamar así: I, el vector E1, J, el vector E2 y K, el vector E3. Entonces, ya un poquito vamos a concretar las cosas, una cosa más simple. Así entonces, el gradiente de phi, ¿cómo se escribiría? Este es de componentes 1, este es de componentes 2 y este es de componentes 3. Si quiero, lo puedo hacer todo en una sola suma, desde i igual a 1 hasta 3d, derivada de phi con respecto de xy por ei. Se dan cuenta que el i tomaría valores de 1, que sería el primer término, el derivada de phi con respecto de x, valores de 2, cuando sea el segundo término, o sea, derivada de phi con respecto de y el 3 para este otro, ¿no? Y entonces puedo expresar así. ¿Qué dice este convenio de sumación de índices repetidos? Dice: obviemos la suma. Por supuesto que no se debe obviar, ¿no? Pero vamos a hacer un convencionalismo entre nosotros de decir, no me gusta ver tantas sumas y tantas cosas, esta estructura fea. Yo quiero ver solo esto. Entonces escribámoslo así, nada más así. Y cuando haya índices repetidos, acá i e i, miren acá, los dos índices son repetidos, vamos a tomar este convencionalismo. Cuando haya índices repetidos de esa forma, implica que vamos a sumar términos
en todo el espacio que nosotros queremos. En este caso es un espacio tridimensional. Es posible que I pueda correr de 1 hasta 5, de 1 a 20, de 1 a 26, es posible. Entonces, pero fíjense si fuera de 1 a 26, como en una teoría bosónica de cuerdas, por ejemplo. Ahí van a tener el problema de hacer un desarrollo de 26 términos de ese tipo. Les daré el papel y estar escribiendo cada rato esa expresión. Es demasiado pesado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este convenio de sumación muy útil en, como les digo, en análisis tensorial? Desaparecer esa suma y solo coloco esto y cuando yo vea que hay índices repetidos, en mi mente al toque sale la idea de que ahí hay una sumatoria inmersa, que no la estoy viendo, pero que hay una sumatoria. De la dimensión, del espacio dimensional que ustedes estén usando, bueno, ustedes ya saben, ¿no? La teoría les dirá, en un espacio de 10 dimensiones, en un espacio de 20 dimensiones, entonces, ¿para qué van a colocar 20 sumas acá? ¿No? Sería insulso, ¿no? O 20 términos, entonces solamente se expresa así. Y ya yo pienso, esto acá hay una suma implícita, o sea, esto acá arriba es lo mismo que esto. Por supuesto, con I yendo de 1 hasta 3, ¿no? 1, 2 y 3. Y es así como expreso el gradiente. Es así como expreso el gradiente en una notación más simple. La divergencia también se hace algo similar, el rotacional algo similar, que los voy a explicar mejor la próxima sesión. Por ahora mejor quedémonos acá y ya la próxima sesión vamos a hablar de la divergencia, del rotacional y del laplaciano. Vamos a explicar un poquito eso. Es muy, muy importante porque, como les digo, ustedes de alguna manera, sean teóricos, sean experimentales, se van a enfrentar a esto, ¿no? A estas notaciones tensoriales. Entonces, aprender. Ahora ustedes están para resolver todo, ¿no? Todo lo que puedan, ¿no? Y bueno, alguna duda adicional, si ustedes la tienen, podemos responder a sus preguntas, cualquier cosa. A ver, Paolo ya puso su pregunta, no hay problema, pero nuevas preguntas. Ya les mandé los apuntes, ¿no? En la plataforma, se los he adjuntado, ustedes todos pueden ver. También he adjuntado un modelo de anteproyecto para que ya vayan haciendo su anteproyecto. Y también al Drive he aumentado, ayer me pidieron si hubiera algún libro que tenga problemas asociados a física de lo que estamos haciendo, también tienen un libro ahí de problemas resueltos, cantidad de problemas resueltos, de varias partes de este curso, ¿no? Y ya pueden seguir ahí, bastante problemas de aplicación física. Está en el Drive, que colocamos los libros, como Nuevo 1. Su título es Nuevo 1. ¿Alguna duda? Pregunta. Ahora me gustaría ver si es que tienen avances en su proyecto de investigación formativa. ¿Cómo va? ¿Me pueden compartir los grupos, sus enlaces para poder mirar? Por lo menos quisiera saber también quiénes están conformando los grupos. Hasta ahora solo tengo idea de 2 o 3 grupos, me parece, no tengo más. ¿Dónde están todos los demás? ¿En qué grupo están? ¿Quiénes están integrando su grupo? Eso es lo que quiero ver. Ya deben armar una carpeta en el Drive y compartirla conmigo para que estemos viendo siempre, ¿no? Entonces acá ustedes vienen, me comparten su enlace, entramos de una vez y empezamos a analizar. A ver, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Coloquen solo un nombre de los integrantes del grupo. Cuando haya colocado el nombre una persona, ya los demás no colocan, ¿ya? Entonces, para mí va a ser un referente de que esa persona pertenece a ese grupo y cuando yo los llamo refiriéndome a esa persona, él no tiene por qué, o ella no tiene por qué responder, cualquiera de su grupo responde, ¿ya? Pero colóquenme ahí, por favor, el nombre de un integrante del grupo para saber quiénes son los grupos. A ver, vamos. Paolo César, entonces, no es que sea el representante, para mí ahorita sí, o sea, yo voy a llamar con ese nombre, pero no tiene por qué responder, ¿no? O sea, pueden responder todos sus compañeros, y de hecho eso es lo que quiero, ¿no? Que cada semana ustedes se turnen y uno por uno me vaya siempre dirigiendo para ver quiénes son, qué es lo que están avanzando,
¿no? Ya, me está compartiendo una dirección de Drive, ahorita la voy a ver, pero por favor, otro nombre. ¿Quién más está formando parte de otro grupo, diferente al de Paolo? Vamos rápido, no quiero esperar acá. Dije grupos de 7, puede ser grupos de 7 alumnos. Oscar Darío, Oscar Pastor, ya. También forma parte de otro grupo. Otro grupo, por favor, a ver, vamos. Ya, gracias, Oscar. Colóqueme en el chat un nombre. Vamos rápido. ¿Tan difícil es por colocar su nombre? Y no solamente tengo dos grupos, debo tener más grupos, ¿no? Ya, José Luis Guamaniusca. Luis Guamaniusca. Pueden hacer grupo con sus compañeros del otro grupo también, ¿no? No hay ningún problema. Eso ya les dije anteriormente. ¿Alguien más? Paolo, Oscar, José Luis. Si hay alguien más todavía, un grupo donde ellos no pertenecen, por favor coloquen su nombre. Como les digo, no es que yo voy a estar llamándolos continuamente a ellos. Yo anunciaré su nombre, pero sus compañeros son los que tienen que presentar. Y uno cada vez, que no sea el mismo siempre, ¿no? Hay que turnar la responsabilidad. ¿Nadie más? ¿Solo 3 grupos? Eso implica que son 21 alumnos, pero no, yo tengo 35 alumnos. 37, ni siquiera 35, son 37 ustedes. ¿Dónde están los demás? Profesor, me parece que todavía muchos no han formado grupos. Sí, eso, pues. Hay que formar su grupo ya hace tiempo, por favor, ¿no? Ya eso, si ya les estoy adjuntando en la plataforma Duty, les estoy adjuntando el modelo de anteproyecto, se supone que ya se formaron los grupos, se supone que ya ustedes eligieron el tema de trabajo, ¿no? Ya me presentaron todos los artículos para ver cuál es el ad-hoc, cuál no. Entonces, ya todo eso pasó, ¿no? Y todavía no han formado el grupo, no es así, ya deberían de tener su grupo, ¿no? Por favor, vamos con eso, ¿no? Bueno, Profesor, sí. disculpe, en el caso de mi grupo, recién nos juntamos esta semana para lo de los Ajá. artículos, para buscar Ya, artículos. Tuvimos una reunión, pero no lo grabamos. Hoy día recién nos vamos a reunir para escoger el artículo y ya para ir avanzando el y, anteproyecto en sí. ya, Pero y hay que grabar, ya sí, sí, creamos ya esto. ajá, y hay que grabar la reunión, ¿ya? Y acá adjuntarla en su drive. A ver, ¿cuál veo? Estamos mirando tus trabajos, Ar- los trabajos de tu grupo, Paola. artículos. Los Artículos. artículos recién hemos Ya, todos. ya, vamos a Hemos, dar una mirada. A ver, vamos rapidito. Acá dice, convergencia esférica de integrales de Fourier, nuevas estimaciones para el operador, ¿qué? Un ratito. Multiplicador del disco. Me parece bastante matemático. Si ustedes quieren, yo creo que no hay nada complicado. Un segundito, por favor. Hola, Edgar. Bien, disculpen la interrupción, un ratito. Me decías, Paolo, algo más. Estamos Suelo viendo. encontrar,
solo encontramos los artículos, pero hoy día nos vamos a reunir, profesor, para ir a escoger el artículo y empezar con el Ajá. anteproyecto del TIF. Y vamos a grabar la reunión. La primera reunión no lo grabamos. Eso es. Mira, me parece bien, pero es bastante matemático, ¿ya? O sea, está al nivel, al alcance de lo nuestro, pero si tú quieres algo de interés físico, que tenga aplicación física, no hay mucha aplicación física acá, es más matemática, ¿ya? Pero sí está al alcance. Vamos a ver el segundo. Coordenadas curvilíneas en Python. También está interesante, sí, bastante interesante. Es matemático, pero es de mucha aplicación para, por ejemplo, si se quiere hacer un recurso adicional a cuando se enseña clases, por ejemplo, un recurso adicional usando Python para mostrar figuras y cosas así, muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero tampoco hay parte matemática, pero sí se puede. La transformación Fourier en la teoría de la diferenciación de Fraunhofer. Esto sí es física, sí tiene que ver con física. Y sí, lo podrían hacer, solamente que hay una teoría electromagnética en medio, ¿no? Un poquito más superior a la que ustedes han estudiado hasta el momento. Pero las series de Fourier y todo eso es alcanzable. Yo creo que sí se puede. Otro. Función de corriente espectral para perturbaciones que varían lentamente de los operadores de Schrödinger. Esto me parece que es ya un poquito más cuántico, ¿no? O sea, sí hay derivadas parciales. Yo creo que está un poco, me parece un poco más fuerte. Mejor no. Función de Green. A ver, si es función de Green en derivadas parciales es lo que vamos a hacer recién en métodos 2. Y sí, es eso. Esto vamos a ver, pero en métodos 2. Por ejemplo, este sería interesante para método 2. Función de Legendre. Para asociados de Legendre. Ya, también está al alcance, pero es matemático. Muy matemático, pero sí está al alcance. Está bien, funciones hipergeométricas y todo. Está al alcance, pero es matemático, ¿no? Funciones de Bessel-Newman, a ver cómo está esto. Esto es básico, elemental, esto vamos a hacer nosotros en clase. No hay nada nuevo acá, ¿no? Eso vamos a hacer nosotros. Series de Fourier. Serie de Fourier, fenómeno de... También, esto también vamos a hacer nosotros en clase. Entonces, no hay gran... Hay aplicaciones, sí, pero no. Esto es contenido de curso, más bien. Stokes. A ver qué hay en Stokes acá. Esto parece una tesis. Estudio comparativo de flujo de fluido a través de una placa de orificios. Ya, esta también está bonita, ¿no? De seguro va a ser con ecuaciones diferenciales parciales. Miren, ya tiene experimento, o sea, datos. Y si van a necesitar datos, ustedes tendrían que calcular esos datos. Y yo no sé si van a poder trabajar con esos dispositivos, ¿no? O sea, está bonito, está alcanzable, pero si es que tienen datos. Y si pueden lograr entonces estos dispositivos para calcular, ¿no? Esto lo han hecho en la escuela, parece el tercer piso de la escuela de física. ¿Quién ha hecho acá? Mira, Lucía Guerramazo, García Beltrán. No son de acá, ¿no? A ver, ¿quién? No es de acá, ¿no? Me respondes, por favor. Paolo, creo que me estás presentando esto. Paolo. Sí, no, profesor, no es de acá. No es de... Entonces, digo, deberíamos de tener estos datos. Y no sé si los van a lograr, ¿no? Pero que está al alcance, sí está al alcance. No hay ningún problema. O sea, para es... hacer algún proyecto experimental necesitamos Sí, las máquinas claro. para la toma de datos. Ajá. Sí, necesitarían. Flujo a través de la cinta de Moebius. Cinta de Moebius es matemática, pero está bonito también, ¿no? También está al alcance. Ustedes pueden lograr esto, pero es matemático. No es tan físico. Ya, es esa mi opinión, Paolo. Ya, profesor, gracias. Bueno, entonces ahora con esa opinión de repente pueden elegir, ¿no? Listo. Acá tenemos a me estás enviando uno, Oscar, pero ya trato de entrar, pero ¿cómo entro acá? Unirme al chat. No, profesor, es el grupo de... Es que un compañero había preguntado si había grupo de WhatsApp y lo he enviado yo. Ya le estás enviando. Ya está bien. Entonces, como les digo, ya pues hay que avanzar, ¿eh? Hay que avanzar. Quiero por lo menos los grupos bien integrados, que me muestren quiénes son los integrantes del grupo. En la próxima sesión, por favor, ya integrantes de grupo y de una vez ya tratar de definir el problema que van a
desarrollar en proyecto de investigación formativa, ¿ya? Bueno, yo ya los dejo, ya nos quedan 4 minutos para otro curso. Ya los dejo. Voy a detener la grabación. Tengan una bonita tarde. Cuídense mucho.